taller si me fiscaliza el servicio de salud. ¿Qué debo tener presente? Esto en el contexto de los alimentos. Está con nosotros Lorena Neigual. Ella es ingeniera en alimentos con un magíster en ciencias en los alimentos y fundadora de Asesorías Integrales. El día de hoy ella nos va a exponer y va a comenzar la presentación en este momento. Lorena, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. Voy a compartir la pantalla. Pero Sí, por favor. Hay que dejar de compartir esa porque... A ver, ahí sí. Ahí sí. Bueno, hola a todos, me presento. Mi nombre es Lorena Neigual, soy ingeniero en alimentos. Realicé un magíster también en el área de ciencia de los alimentos. Y posteriormente fundamos la empresa de asesorías integrales SPA, que les voy a contar un poquito de qué se trata y qué es lo que hacemos. Para comenzar con el tema de hoy, y como bien, bueno, se dijo al comienzo, nosotros, una vez que nos formalizamos, ¿cierto? Que se formalizan y que ya cuentan con resolución sanitaria y están andando en la empresa, tiene una parte que tienen que cumplir a lo largo del tiempo y que además cuando ustedes solicitan una resolución está dentro de los requisitos, pero después hay que lograr mantener eso en el tiempo, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante esto? Es porque en el conjunto, la forma de esto es un conjunto de situaciones que van a lograr que el producto tenga inocuidad. ¿Ya? Y por eso es que uno define lo que es la calidad alimentaria, que principalmente está definida por la calidad nutricional de un alimento, ¿cierto? Los nutrientes que nos está aportando ese alimento, ya sean proteína, materia grasa, su calidad físico-química, ya su pH, su actividad de agua, todos los parámetros que pudiesen influir, su calidad organoléptica, ¿cierto? El color, el aroma, el sabor, todo lo que influye en captar la atención de un cliente. Y la base para elaborar un producto, que es la inocuidad. ¿Ya? Y la inocuidad se define como la garantía de que los alimentos, al consumirlos, no vayan a causar daño a un consumidor. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud define que hay 5 parámetros claves para lograr la inocuidad de los alimentos, ¿ya? Y lo señala como, el primero de ellos como la limpieza, es decir, establecer protocolos, establecer una rutina con productos, con dosis, con tiempos, con temperatura, ¿ya? El segundo señala que es separar los alimentos crudos de los cocidos. Eso quiere decir evitar la contaminación cruzada entre los productos, ¿cierto? Esta es la zona de los productos crudos y esta es la zona de los productos cocidos. El tratamiento térmico. Siempre el tratamiento térmico disminuye la carga microbiana que traen las materias primas y establece, ¿cierto?, disminuye la contaminación bacteriana. Todo tratamiento térmico, ¿cierto?, inhibe estos crecimientos. Y la mantención de los alimentos a temperatura segura. Es decir, que si voy a tener, por ejemplo, productos que se conservan a temperatura de refrigeración, yo tengo que asegurar que estos estén entre 0 y 5 grados Celsius. Si voy a tener un producto a temperatura de congelación, entonces a menos 18. Eso en el fondo aumenta la vida útil del producto y evita los deterioros. Y por supuesto algo muy importante es el agua. Ya el agua, la calidad del agua y las materias primas que provienen que sean seguras. Siempre que yo utilizo materias primas y lo que yo estoy utilizando para mi elaboración tiene que venir de lugares que sean autorizados también. Ya si tengo agua, lo mismo, ¿cierto? De hecho, para solicitar la resolución sanitaria me piden una boleta de agua o algo que compruebe que el agua cumple con los parámetros de la norma. ¿Ya? Por ejemplo, si estoy ubicada en zona rural, ¿cierto? Tengo que comprobar que esa agua que estoy utilizando para la producción es inocua. Es decir, desde el punto de vista desde bacteriano, si es que es un agua con una carga alta de metales, ¿cierto? Habría que utilizar filtro u otro. Entonces la Organización Mundial de la Salud señala que esos son los 5 parámetros claves para lograr la inocuidad de los alimentos. Vamos a avanzar.
hay peligros que están asociados a la inocuidad, ¿ya? Y siempre van a estar presentes dentro de lo que yo en mi línea o en mi elaboración estoy procesando. Entre ellos están los peligros físicos, ¿cierto? Que pueden llegar metales, pueden llegar vidrios, plásticos y muchas cosas más. Por ejemplo, cuando tengo almacenamiento de productos que no corresponden a mi sala de elaboración. ¿Ya? Cualquier cosa que pudiese llegar al alimento se considera un peligro físico. Un peligro químico a través de pesticidas, de detergentes, de los mismos higienizantes que estoy utilizando. Hay higienizantes, por ejemplo, que no se pueden utilizar en mis superficies que están en contacto directo con los alimentos, solo en contacto indirecto. Si fuese contacto directo sería una contaminación química. Y también están los peligros biológicos, que son los microorganismos, ¿ciertos?, que pueden estar presentes y que pueden crecer en los alimentos. Yo puse acá un ejemplo de las fuentes de contaminación, porque todos tenemos que reconocer como qué tipo de producto estamos elaborando y cuáles pueden ser sus fuentes de contaminación. Y eso me va a ayudar también a determinar y a lograr un proceso, una producción más inocua, con más higiene, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá yo puse las fuentes de contaminación de los quesos. Ya, las principales fuentes de contaminación, ¿cuáles serían? En primera instancia, lo que es la extracción de la leche, ¿cierto? Si voy a producir, por ejemplo, soy un productor de queso artesanal, esta etapa primaria es muy importante ya para lograr la calidad de la leche. De hecho, para medir la calidad se exigen algunos parámetros cuando alguien entrega, por ejemplo, a una industria. Pero si voy a elaborar yo misma mi leche, eso también va a persuadir en el producto que yo estoy procesando, que estoy elaborando. Entonces, por ejemplo, acá sería, ¿cierto?, la extracción de la leche, cómo lo hace el ordeñador, ¿cierto?, desde el punto de vista de la higiene, si es que sigue la correcta rutina de ordeña, si sigue parámetros, temperatura, etc. Otra fuente de contaminación sería el transporte de esto, es decir, cómo voy a transportar la leche, mi materia prima principal, hacia mi zona de elaboración, ¿cierto? ¿Y qué sería? Puede ser un trayecto corto, pero también puede ser un foco de contaminación, ya sea por el tarro lechero, porque no los almaceno a temperatura de refrigeración, etc. Otro parámetro es ya cuando estoy en la producción, ¿cierto? Si elaboro un producto que requiere harta manipulación, y estoy constantemente tocando el producto, es más riesgoso, ¿cierto? Porque el hecho ya de que haya harta manipulación es más riesgoso. Acá, por ejemplo, una vez que se forma la cuajada y se llenan los moldes, se hace todo de manera manual. ¿Ya? Y dentro del proceso de producción hay hartas etapas que pueden ayudar a disminuir una contaminación. Por ejemplo, ellos tienen la pasteurización, ¿cierto? Después tienen un proceso de prensado, que también es súper importante, el peso que le estoy agregando, eliminar la cantidad de suero que tiene el producto, etc. Y en su proceso final, ellos tienen la maduración de los quesos. Entonces, eso también hay que reconocerlo, que puede cada uno en el fondo reconocer las etapas de mi proceso que pueden llegar a contaminar el producto final, ¿ya? Por ejemplo, en la etapa final lo que se mide es siempre humedad relativa a la que se almacenan, en este caso, los quesos, y las temperaturas que se están utilizando, ¿ya? Esos parámetros influyen, por ejemplo, en la proliferación de los mohos o de los hongos. Generalmente los quesos artesanales exteriormente siempre van a tener, la mayoría de los quesos tienen hongo, pero si está en la masa es distinto. Entonces, esto es reconocer hacia cuáles son los riesgos que tiene mi producto. Mi producto puede ser más o menos riesgoso. Entonces, va a ir dependiendo, ¿cierto?, de lo que yo voy a elaborar y descubrir cuáles son las claves que yo tengo que necesitar para mantener la inocuidad. ¿Y por qué es tan importante mantener una adecuada inocuidad? Porque no quiero contraer una enfermedad transmitida o provocar una enfermedad que sea transmitida por los alimentos, ¿ya? Intoxicación alimentaria ya se considera desde que 2 personas se intoxican por consumir un mismo alimento. Entonces, ya si 2 personas están intoxicadas por consumir ese alimento, es una intoxicación alimentaria. Entonces, nosotros tenemos que elaborar un proceso, ¿cierto?, una producción higiénica
para lograr la inocuidad de mi producción, de mis alimentos. ¿Ya? ¿Qué debo cumplir yo cuando ya estoy formalizado? Yo me formalicé, ¿cierto? Estuve con todos los requisitos, los cumplí, pero después eso se tiene que mantener en el tiempo. Y cuando lo solicito probablemente sea un tema más de infraestructura, porque todavía no he comenzado una producción quizás mayor. Entonces ahí estoy cumpliendo a lo mejor parámetros que son más de infraestructura. Pero después se suman todos los parámetros que están asociados a las prácticas y cómo yo estoy elaborando día a día. ¿Ya? Y en ese caso lo que yo debo cumplir como empresa es cumplir con los que establece el reglamento sanitario de los alimentos. ¿Ya? El reglamento sanitario de los alimentos tiene todo lo que yo debo cumplir, lo que debo hacer, cómo debo almacenar mis productos, cómo debo hacer la estructura de mi sala de elaboración, aunque sea pequeña, ¿cierto? Aunque sea pequeña, aunque sea grande, aunque sea la producción que sea, yo tengo que cumplir con las prácticas y con desde el punto de vista de la infraestructura y de la instalación. ¿Ya? Y para eso existe un manual de chequeo, ya que se llama Buenas Prácticas de Manufactura, que es con la cual se evalúan las prácticas de una instalación de alimentos. Todo eso está resumido en una guía que es de buenas prácticas, pero que finalmente es lo que está en el reglamento sanitario de los alimentos. ¿Ya? En el fondo es como un resumen, pero de igual forma está especificado todo lo que debo cumplir. ¿Ya? Disculpe, ¿Sí? tengo una pregunta. Ese libro, ¿cómo uno lo puede obtener? Está en Google, usted lo busca en Google, coloca ¿Ya? buenas prácticas de manufactura o el mismo reglamento sanitario de los alimentos y de ¿Ya? inmediato se le va a descargar, y lo coloca en PDF, se le va a descargar toda la documentación que hay vigente. Y como ha tenido actualizaciones, ¿Ya? puede descargar la última actualización. ¿Ya? Ah, ya. O sea, hay reglamento sanitario de los alimentos y ahí ya aparece todo, y porque se han ido haciendo cambios, por ejemplo, en lo que es etiquetado y etiquetado, ¿Sí? se han ido haciendo cambios y esa está así en la última resolución del reglamento. Ah, es la última, Entonces, ya. exacto. Son regulaciones nuevas que se vienen ejecutando. Exactamente, cómo se va actualizando. Porque probablemente si yo fui pyme y inicié hace mucho tiempo, ¿Ya? tenía requisitos, pero se han ido sumando más. Entonces también tengo que irme sumando a los requisitos, claro. Ah, ya. Ahora, Disculpa, ¿sí? la base de todo es mantener una buena higiene, tanto personal como... eh, Exactamente, ¿sí? exactamente. Primero, son 7 ítems que se evalúan, que los vamos a ver ahora. ¿Sí? Estos 7 ítems son los ítems que se van a evaluar cuando ustedes pudiesen tener alguna fiscalización, por ejemplo. ¿Ya? Ya. ¿Cuáles son esos? El primero es el ítem de instalaciones, ¿ya? Que van a ¿Ya? haber puntos específicos que me va a ir indicando, revisando qué tengo que cumplir o no tengo que cumplir. Ya. Ahora los vamos a ver y se los voy a ir. Cualquier cosa me consulta. Ya. Entonces está, como bien dije, hay 7 puntos, ¿cierto? 7 que están dentro del reglamento sanitario. Uno de ellos, el primero, que es el de instalaciones, que revisa lo que es el diseño higiénico y la infraestructura, perdón. Y luego los otros ítems, que es el de limpieza y desinfección, que está básicamente enfocado en los procedimientos y registros. ¿Ya? Esto tiene mucho sobre procedimiento y registro. Viene otro que es el de control plaga, cómo estoy controlando la plaga. Otro que es de higiene del personal. El otro que es capacitación al personal. El de materias primas y el de procesos y de productos terminados. ¿Ya? Esos son los 7. ¿Qué se hace con esta lista de chequeo en el fondo? Es que va a ir evaluando cada punto por cada uno de los ítems y se les va a ir dando un puntaje. Por ejemplo, el punto 1, los pisos deben ser de material lavable. Ya, se les califica con un 2 si dan cumplimiento total a ese parámetro.
ya se les califica con un 1 si es que tienen el cumplimiento, si el cumplimiento de ese punto es parcial o con observaciones. ¿Ya? 0 es cuando ya no cumple el parámetro, y siempre hay parámetros que igual no aplican dependiendo del producto que yo estoy elaborando. Y en base a eso se va a sacar un puntaje obtenido que obtiene una instalación en versión a su puntaje máximo que tiene la lista de chequeo. ¿Ya? Y ahí en relación a los porcentajes se saca un porcentaje de cumplimiento. Antes me aceptaban que debiese cumplir con esta lista al menos entre un 70, a mínimo un 70%. Pero ahora yo debo dar cumplimiento al 100% de los parámetros. ¿Ya? Sí, vos. Sí, vos. Vamos a ir viendo cuáles son los puntos. ¿Ya? En el ítem de instalaciones, ya hay puntos que están asociados, ¿cierto?, a lo que es infraestructura, como el primero, por ejemplo, que me dice que los pisos y las paredes se deben encontrar en buen estado de conservación, que deben ser de materiales impermeables, lisos, no absorbentes, lavables y atóxicos. Si yo saqué resolución sanitaria, por ejemplo, y mi piso al momento, al iniciar mi resolución, era de cerámica, que es como, ¿cierto?, uno de los que más se utiliza porque es lavable, son atóxicos, no absorbentes, pero ya Claro. posterior al tiempo tuve o trizaduras, o hubo mucho desgaste, hubo porosidad, se fue acumulando, eso ya no está cumpliendo en el fondo 100% del parámetro, ya tanto los Claro. pisos como las paredes. O puede ser que los pisos estén en buenas condiciones, pero las paredes, por ejemplo, hayan sido de Internil con pintura lavable. Y por la condensación de vapor o de elaborar un producto que genera mucha condensación, se rompió, hay partes que ya están deterioradas o no tenían aislante, ¿cierto? Y se deterioraron por la condensación de vapor. Eso, ¿cierto? Es también... No cumple. no cumple, claro, no voy a alcanzar el 2, ¿ya? Eso es, Claro. el 2 es como el puntaje máximo. Después vienen los cielos. Bueno, lo que es piso y pared, entonces, el de paredes me dice que hasta 1,80 m debe ser lavable, ¿cierto? Entonces tengo que cumplir tanto lo del 1,80 m y el piso en su totalidad. Si hice algún cambio, ya sea en los pisos, en las paredes, o amplié mi instalación, o hice otro, de igual forma tiene que dar cumplimiento a que se refiere a que estén en buen estado de conservación, a que sean de material impermeable, que sean lisos, no absorbentes, lavables y atóxicos. Si voy a utilizar alguna pintura o voy a reforzar la pintura, tiene que ser una pintura lavable atóxica, ¿ya? Evitando siempre la porosidad del material. En segundo punto me dice que los cielos y las estructuras elevadas que se encuentran en buen estado de conservación, de manera de reducir al mínimo la acumulación de suciedad, la formación de mohos y de condensación, así como el desprendimiento de partículas. Ya hay muchas veces que los cielos con el tiempo o por la misma condensación de vapor va acumulando mucho desgaste del material. ¿Ya? Y ese desgaste puede provocar que ese desgaste del cielo o del techo esté contaminando lo que yo estoy produciendo. ¿Ya? Se formen Entonces, hongos, esas exacto, cositas así. que haya formación de hongos, exactamente. Todo eso. Ya, pero eso, Entonces, ¿Cómo? disculpa, también va en la higiene igual, porque si yo tengo una buena higiene en la Exactamente. parte de la cultura y me preocupo y hay una dedicación, yo creo que no debería tener problemas. Yo creo que la base de todo es el higiene. Por supuesto. Sí, la Ya, base totalmente. Sí, se pueden evitar los mohos si tengo una constante limpieza, pero hay muchas veces que la condensación es tan fuerte ya, que de igual forma se comienza a ver un deterioro tanto de las paredes, de los cielos. Entonces ahí la higiene siempre acompañada con los mismos métodos que me dicen por ejemplo, extracción de calor. En cada fuente de calor que yo tengo un horno, sobre ese horno yo tengo que tener una campana extractora. Si yo voy a claro. tener otra fuente de calor, una cocina, algo, siempre en cada uno de ellos una campana de extracción. ¿Ya? Eso Campana es de lo que, tracción. Para exactamente. cada Para cada fuente elemento. de calor, yo tengo que tener una salida de extracción. Exactamente. Ya.
Después me dice que las ventanas y otras aberturas que se deben encontrar en buen estado, de manera de reducir al mínimo la acumulación de la suciedad y, en caso necesario, deben contar con malla contra insectos, en buen estado de conservación. Puertas en buen estado y, si procede, con cierre automático. Eso me quiere decir que todas las ventanas que se abren deben de tener una malla mosquetera. ¿Ya? Si la inicié al tener mi resolución y hubo desgaste en el tiempo, pasa mucho que se sueltan, eso hay que estarlo constantemente reforzando. Lo importante es que la malla se pueda desprender de la ventana, justamente para poder hacer limpieza e higiene. En las puertas lo mismo, tienen que estar en buen estado, y aquellas que tuviesen contacto directo, por ejemplo, si mi pyme está ubicada en mi domicilio y lo hice como microempresa familiar, importante ¿Ya? que si tienen alguna zona directa con el servicio higiénico, con una zona de vestuario u otro, puedan tener algún cierre automático, ya esos que se utilizan con el brazo, por ejemplo, o algo que evite y que se mantenga esa puerta tanto cerrada y yo evitar el contacto con las manos. ¿Ya? La 4 me dice que todas las demás estructuras auxiliares deben estar situadas de manera que no sean causa de contaminación y en buen estado de conservación. ¿Qué se evalúa en este punto? Que todo lo que, porque yo me pude justamente haber sacado resolución y posterior a que yo saqué resolución, hice un extractor en el cielo porque tenía mucha condensación de vapor y ubiqué un extractor. Pero el extractor justo lo ubiqué sobre el mesón donde estoy preparando la elaboración. Eso, por ejemplo, es un riesgo, porque esa extracción, esa condensación o esas gotas que pueden caer, va a caer sobre lo que yo estoy elaborando. Entonces, todas las estructuras que yo vaya a colocar, que vaya siempre resguardando en mantener y ver desde antes si es que eso me va a generar o no una contaminación. ¿Ya? Si soy una microempresa familiar, estoy ubicada, la parte de abajo es mi negocio y yo vivo arriba en el segundo piso, las conexiones que tenga, si hago un nuevo servicio higiénico o coloco cañería, ¿cierto? Todo resguardando que no vaya a contaminar. Si es que esa parte genera mucha humedad, se va a llenar de hongos, por ejemplo. Entonces, todo lo que yo vaya haciendo en el tiempo tiene que resguardar en el fondo la contaminación. Y a eso se refiere de que todas las estructuras que se ven en el momento, ¿cierto?, de una instalación, cumplan con eso, que no hayan estructuras auxiliares que puedan contaminar los alimentos. ¿Ah? La 5 me dice que las superficies de trabajo y los equipos que entran en contacto directo con los alimentos se encuentran en buen estado de conservación. Las superficies de trabajo, ¿cierto? Idealmente siempre de acero inoxidable. En el fondo me pide que sean lavables, pero yo tengo que resguardar, ¿cierto? Que todo lo que estoy utilizando, ya sea utensilio, todo lo que pueda entrar en un contacto directo con un alimento, tiene que ser de un material sanitario. Si voy a utilizar acero inoxidable, ¿sí? Sí, disculpa, para entrar la parte de la elaboración, uno tiene que entrar con cubre calzado, pero si ponte tú, hay manipulación de aceite, también está el riesgo de que uno se resbale. Sí, ¿Cómo? sí, bueno, La el parte de cubre calzado es una opción, pero puede ser, por ejemplo, no voy a utilizar cubre calzado, pero al ingresar voy a desinfectar mis zapatos con alcohol de 70. ¿Ya? alcohol de 70, Buscar como una alternativa ¿ya? a ingresar con el calzado limpio, en el fondo. Claro, digo, Hay personas, por ejemplo, que colocan un pediluvio. No hacer como el pediluvio, sino que hay unas especies como de mallas ¿sí? que se les agrega una solución desinfectante. Entonces, antes de entrar, utilizan ese como barrera en el fondo de limpieza antes de entrar. Oye, lo que no me quedó claro sobre las mallas y sobre las, ponte tú, que hay que tener malla en las ventanas y esa malla tiene que ser corrediza, ¿no? Sí, o sea, las ventanas que se abran, ¿Ya? las que yo pueda mantener como para la ventilación o las quiera Sí, mantener abiertas, esas sí, deben de tener malla. La malla, generalmente todos ocupan la verde, esta malla ya, mosquetera, sí, lo importante es que se desprenda. Si la voy a colocar por dentro o por fuera, es que la malla se pueda sacar para después limpiar ah, los ya, bordes de la...
exactamente. Ya, por fuera puede ir también, por fuera. Pues sí, sí, sí puede ir. Sí, mejor. Ya. Sí. Y lo de la puerta, eso es lo que no me quedó claro igual. Las puertas se refiere, en el fondo, puede haber una puerta, por ejemplo, desde mi sala de elaboración que me dé justo hacia un baño, o justo ¿Ya? hacia, y como uno de los puntos me dice que no debe de tener contacto directo con los servicios higiénicos, para resguardar eso, y ya lo estoy en mi casa, no tengo otra opción, ya el baño está tomado con la cocina, una forma de prevenir ahí la contaminación es el cierre automático de las puertas. Hay unos que se utilizan como en los brazos, no sé si las ¿Ya? ubicas, que es un cierre automático que las puertas se empujan, digamos, con el brazo, y no hay un... Ah, ya, ya, ya. Ah, no hay Sí, a contacto eso directo se... con la mano. Eso. Exactamente, no hay contacto directo con manipulación, con las manos, estar tocando una u otra cosa. Ah, ya. Genial, igual. Eso es bueno, saberlo para trabajar de esa forma igual. Sí, por supuesto, cumplir con todo. Entonces, lo que era las superficies de trabajo, como nombraba, si voy a utilizar utensilios, superficies, tiene que ser todo de material lavable, ¿ya? Si voy a utilizar mesones, idealmente debiesen ser de acero inoxidable. Si voy a comprar de acero inoxidable, resguardar que sea de grado alimenticio, ¿ya? Porque pasa igual que se compran acero inoxidables que no son específicos para alimentos y el deterioro es muy alto, o acumulan mucho óxido. Si es una tina, por ejemplo, donde se aplica calor, puede provocar hinchazón del mismo equipo. Entonces ahí resguardar siempre, si voy a utilizar utensilios que sean lavables, por ejemplo la madera no es apto para trabajar con alimentos, porque la madera es un material poroso, es un material que no se puede lavar y desinfectar de buena forma. ¿En el cielo puede ir madera? ¿Cómo? ¿En el cielo puede ir madera? En el cielo, idealmente lo que siempre se ve es como las planchas de Internil. Eso es como lo que generalmente uno ve, y si tienen pintura lavable y no tienen porosidad, no hay problema. Sí, Ya, ya, genial, igual para saber esas inquietudes. sí, por supuesto. Consulte cualquier cosa. Sí, ya, muchas gracias. El- lo, lo que son los utensilios, entonces, quedamos en que todo lo que tenga contacto directo que sea de material sanitario. ¿Ya? Si voy a utilizar, por ejemplo, una forma de almacenamiento, yo no puedo guardar o almacenar productos a ras de suelo. ¿Ya? La norma me dice que son a 10 centímetros del suelo. Si voy a colocar un pallet o algo que separe el suelo de mis productos, idealmente ese pallet tiene que ser de un material que no sean de madera, en el fondo. Que no sea un material que no se pueda lavar o Plástico, higienizar. Que plástico. sea, exactamente, sí, puede ser plástico que se desarme y que se pueda lavar. Ujú. Ya. Después el punto 6 señala que los sistemas de evacuación de aguas residuales se encuentran en buen estado de funcionamiento. Ya, eso pasa mucho, ¿cierto? Cuando están ubicados en zonas rurales o tienen fosa séptica u otro, esas también tienen que tener algún proceso de limpieza o establecer alguna frecuencia, ¿cierto? De que no vaya a generar olores putrefactos, que estén debidamente delimitadas, cerradas, que no atraigan plagas. La 7 me dice acredita registro de mantenciones preventivas de las instalaciones, de los equipos y de los utensilios. ¿Ya? Mantención, si tengo algún horno, por ejemplo, o tengo mi campana extractora, yo le hago mantención de limpieza cada 15 días, vienen a hacerle una limpieza a mi tubo extractor de la campana. Acreditar en el fondo que lo que sea más riesgoso tiene alguna mantención preventiva. ¿Ya? El 8 me habla sobre el abastecimiento de agua potable. Ya, puedo demarcar que tiene de red pública o que es de pozo particular. Si es de red pública, como que uno sabe siempre que está cumpliendo porque está asociado a una red pública, los niveles de cloro cumplen, los niveles de metales cumplen. Cuando es un pozo particular, sí podría tener variaciones, ¿cierto? Porque a lo mejor estoy clorando el agua con pastillas de cloro,
o no tengo pastillas de cloro, instalé un clorador automático, estos que son como a goteo en dosificadores. Entonces ahí sí tengo que verificar y tengo que tener algún método para medir el cloro en agua y asegurarme que estoy en la norma, que son entre 0,2 y 2 partes por millón. Eso me dice la normativa. Entonces ahí yo podría tener algún equipo, ¿cierto? O algo para medir, que hay unas tiras reactoras con las que uno mide también los niveles de cloro. Pero resguardarse siempre si es que tengo algún pozo particular que esté cumpliendo con la normativa, ¿ya? Porque a esos niveles de cloro en el fondo el agua no es riesgosa para la salud. Eso es lo que tengo que demostrar. El punto 9 me dice que el sistema de distribución de agua y en caso de existir almacenamiento cuenta con instalaciones diseñadas y mantenidas de manera de prevenir la contaminación. Si voy a tener algún sistema de distribución de agua de almacenamiento, por ejemplo los carros de comida, los puestos de alimento tienen un estanque, porque se les exige tener un estanque de cierta capacidad mínima para abastecerse de agua. O si estoy ubicada en zona rural y desde el pozo del sector me abastece a mi estanque que yo tengo en mi domicilio, en mi vivienda, ese estanque debe cumplir, ¿cierto?, con las condiciones de almacenamiento, debidamente cerrado, hermético, bien higienizado, todas las medidas en el fondo de prevenir, ¿cierto?, y de mantener una inocuidad. ¿Ya? El punto 10 me dice que los servicios higiénicos del personal se deben encontrar sin conexión directa con las zonas de preparación de los alimentos, y al igual que los vestuarios en condiciones de higiene y de operación. El servicio higiénico entonces tiene que encontrarse en buen estado siempre de higiene, tiene que haber una ventilación, si hay ventilación también puede ser con la ventana. Si voy a utilizar la ventana como ventilación, con malla mosquetera, aunque sea el servicio higiénico. Debe mantener dispensadores abastecidos. Voy a tener un dispensador de jabón líquido, voy a tener un dispensador de toalla de papel para el secado de las manos y voy a tener un dispensador de papel higiénico. ¿Ya? Voy a instalar al lado de mi lavamanos en el servicio higiénico una señalética del correcto lavado de manos, que diga un paso a paso del lavado de manos. ¿Ya? Eso es lo que es servicio higiénico. Si estoy utilizando el de mi domicilio, soy una microempresa familiar, de igual forma tengo que cumplir porque estoy utilizando el servicio higiénico de mi domicilio. ¿Ya? El punto 11 me dice, existe ventilación adecuada para evitar el calor excesivo, la condensación del vapor de agua y la acumulación de polvo y para eliminar el aire contaminado. Eso es justamente lo que les estaba comentando anteriormente. En cada fuente de calor debe haber una extracción. ¿Ya? Si voy a tener un horno, voy a tener diferentes equipos, aumenté mi producción, a lo mejor cuando saqué resolución tenía una campana, porque tenía un horno, pero al pasar el tiempo aumenté mi producción, instalé otros equipos que generan calor, entonces sobre esos equipos también tengo que tener sistemas de extracción. ¿Ya? Si voy a utilizar ventanas para sumar, es cierto, mayor ventilación, las puedo tener, pero siempre debo cumplir con la extracción en cada fuente de calor, independientemente de eso. ¿Ya? Si voy a utilizar una campana y tengo solo el ducto de salida, eso tiene que tener un ventilador. ¿Ya? Idealmente ese ventilador que le voy a mandar a hacer con otro proveedor, porque a lo mejor la campana me la venden solo con el ducto, ¿cierto?, de salida, ese ventilador tiene que ser desarmable, se tiene que poder desarmar para poder sacarlo y desinfectarlo, hacerle limpieza. Idealmente, y ojalá fuese con aspas metálicas. Pero ahí hay opciones que se pueden buscar. Ya, después me dice la iluminación que tiene la instalación. ¿Es natural o artificial, pero es adecuada? ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que me está diciendo es que donde yo voy a elaborar un producto, yo tengo que tener una buena iluminación. Tengo que estar bien iluminada, tengo que tener una buena iluminación para poder, ¿cierto?, procesar un alimento. Si tengo aparte de eso una bodega de recepción de materias primas, de producto final o de otro tipo de
igual debe tener una buena iluminación, ¿ya? Es importante que sobre las zonas donde estoy elaborando un alimento, esa iluminación tiene que tener protección. No puede ser, por ejemplo, una ampolleta, así descubierta como las que uno tiene en la casa. No, tiene que ser algo que tenga alguna protección. Por ejemplo, ahora se utilizan harto las luces LED u otros, o también hay unas que se adaptan como a los tubos que se colocan sobre estos para que en caso de que hubiese alguna rotura, eso no pueda llegar a los alimentos. ¿Ya? El punto 14 me dice que existe un lugar independiente de las zonas de elaboración o almacenamiento de alimentos destinado a la disposición de los desechos. Ya, si voy a tener una disposición de desechos, ¿cierto? Tengo que tener un contenedor fuera de mi zona de elaboración donde voy a ir transportando lo que tengo quizás en un contenedor chico en mi sala de elaboración. Ya tengo que tener una zona demarcada de productos no comestibles, es decir, detergentes, sanitizantes. Ya si voy a demarcar o voy a utilizar el lavafondos en la parte de abajo voy a colocar mis detergentes. Ahí voy a tener mis detergentes, mis sanitizantes, voy a tener el cloro, voy a ocupar, no sé, a lo mejor no voy a ocupar cloro, ya voy a ocupar hipoclorito de sodio. Todo lo que sea producto de limpieza de estar demarcado y aparte de los alimentos. Por ejemplo, si voy a tener una bodega de insumos de mi producción, no puedo tenerlos juntos con mis detergentes y mis productos de limpieza. Tienen que estar debidamente separados y demarcados. Si voy a tener mermas, voy a tener alimentos de descarte, soy un local de expendio de alimentos, tengo productos vencidos, eso tampoco los puedo tener juntos con otros alimentos. Tienen que estar en una zona que diga alimento de descarte, producto vencido, mermas, pero tenerlos debidamente demarcados, rotulados en una zona específica para ello. ¿Ya? El 15 me dice que se adoptan las medidas necesarias para la disposición adecuada y retiro oportuno de los desechos, de manera que no se acumulen en la zona de manipulación de los alimentos, ni constituyan focos de contaminación. ¿Ya? Eso es cómo hago el manejo y el retiro de mis desechos, de mi basura. Ya a lo mejor, no sé, voy a reciclar y los desechos los voy a ir clasificando, pero eso tiene que estar de igual forma escrito. Tiene que cumplir, ¿cierto? Tener contenedores con tapa, nada que pueda llamar o que propicie plagas, en el fondo. Eso es lo que tiene que cumplir. El 16 me dice que los equipos de frío deben contar con un sistema de control de temperaturas y sus correspondientes registros. Eso me quiere decir que si tengo equipos de frío, a lo mejor tengo 3 equipos de frío y, tengo un mantenedor y 2 equipos de frío. Ya, el mantenedor voy a almacenar, no sé, productos lácteos o embutidos. Y en mi temperatura de congelación, en un congelador, voy a tener las carnes. ¿Ya? Yo tengo que saber cuáles son las temperaturas que debo tener en los equipos y regularlas. Los equipos refrigerados siempre tienen que estar entre 0 y 5. Entre esas temperaturas, el producto alcanza la vida útil que se necesita. ¿Ya? Si pierdo frío, estoy perdiendo calidad de mi producto. ¿Ya? Si voy a almacenar un producto congelado, tiene que estar a menos 18. Esas son las temperaturas óptimas para evitar que haya una composición del producto y para que el producto además mantenga las condiciones que debe tener. ¿Ya? Entonces, si tengo equipos de frío, yo tengo que controlar las temperaturas, es decir, tengo que tener un termómetro para poder verificar la temperatura del equipo 1, del equipo 2 y del equipo 3. ¿Ya? Y junto con ello, yo tengo que tener una hoja de registro. Una hoja de registro que me diga, no sé, por ejemplo, el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3, y el mes hacia abajo que diga de 1 a 30. Y ir demarcando el día 1, por ejemplo, el 1 de noviembre, por decir una fecha, marcó 3,2 el equipo 1. Idealmente y siempre hacerlo antes de comenzar la jornada de trabajo.
de todos los equipos. Ese es el primer ítem que se evalúa, que son instalaciones. Todo lo que está referido entonces a las instalaciones, ¿cierto? Al diseño, que en el fondo desde que yo haya iniciado con mi resolución hasta ahora yo esté cumpliendo con estos parámetros, haya hecho mantenciones, no haya reforzado los deterioros que pudieron, o quizás amplié mi local y compré nuevos equipos, todo eso lo tengo que entonces cumplir en este ítem, que son los puntos de las instalaciones. ¿Ya? Después viene otro ítem que se llama limpieza y sanitización, que es el segundo ítem que se evalúa. ¿Ya? Y justamente hace referencia al tema de cómo realizo yo la limpieza y la sanitización de mi instalación de alimentos. ¿Ya? Aquí me mide harto sobre un programa escrito. Eso ya me da puntaje, porque de hecho el primer punto me dice que existe un programa escrito de limpieza y sanitización, tanto preoperacional como operacional. Entonces ahí, ¿qué quiere decir un programa? En el fondo que yo tengo escrito un paso a paso de cómo yo voy realizando mi limpieza y mi desinfección de mi establecimiento. Ya puede ser algo sencillo, pero que esté bien especificado. Ya, si ustedes, por ejemplo, quieren ver en detalle cómo qué tiene que tener el programa, los artículos 41, 43, 44, 64 y 69 del reglamento sanitario se refieren a eso. Pero en resumidas cuentas lo que es tener un programa que vaya detallando un paso a paso de cómo hago la limpieza de mi local. Por ejemplo, al iniciar mi turno o terminar mi turno de trabajo, yo sanitizo los pisos con este producto. Para mi campana extractora yo no la voy a limpiar todos los días, voy a establecer una frecuencia de tantos días y cada esos días se va a hacer una limpieza de la campana extractora. O por lo mismo, por ejemplo, las paredes. Las paredes no las voy a sanitizar todos los días. Lo voy a establecer tal frecuencia para utilizar este u otro producto. ¿Ya? Importante que detallar siempre qué producto estoy utilizando. Generalmente cuando soy pyme, ¿cierto? Ocupo productos de uso comercial. Quicks o cloro, ¿cierto? Dosifico en 1 litro, 2 cucharadas. Cuando ya sobrepaso eso, quizás me conviene utilizar productos un poco más industrializados. Como por ejemplo, no sé, utilizar amonio cuaternario en lo que son superficies que no tienen contacto directo, hipoclorito de sodio, quizás como desinfectante, o otro tipo de desinfectante que tienen mayor eficacia, pero que también hay que utilizarlos con resguardo, ¿ya? Todo eso tiene que estar en un programa escrito de limpieza y de sanitización. Todos los productos de limpieza que yo utilice, si voy a comenzar a utilizar más industrializado, tienen que estar registrados por el ISP. ¿Ya? Eso sí es súper importante que tengan registro ISP. En mi programa entonces yo voy a detallar los productos, las dosis, los tiempos, las temperaturas y las frecuencias. Como les digo, puede ser algo sencillo, pero eso tiene que estar. Tiene que haber en el fondo una estructura y un registro de la limpieza. ¿Sí? Tiene que haber un registro. Sí, tiene que haber un programa y un registro. Por ejemplo, no sé, a lo mejor ya no trabajo sola y ahora trabajo con 2 personas más. Ya, entonces, ¿quién es la encargada de realizar la limpieza? Esa es la persona en la que va a ir llevando el registro. Sobre todo los que requieren frecuencias, por ejemplo, no sé, mis equipos de frío los voy a desinfectar cada tantos días. Ya. Entonces, esa frecuencia tiene que cumplirse. Si yo establezco frecuencia, esto es como más que nada es evidenciar que se lleva un orden, Ya. una estructura, que se están utilizando Claro. productos que sean óptimos para el residuo que estoy generando. Cuando tengo, por ejemplo, harta condensación de vapor o utilizo alguna estufa o hago un producto que genera mucha suciedad, si no voy limpiando, estableciendo un programa de limpieza y desinfección, después de eliminar eso es muy difícil. O tengo que usar Ya. algún producto más industrializado.
Industrializado, claro, que tenga mayor fuerza. Exacto. Después me dice que los registros generados son coherentes a lo especificado en el programa. Ya, eso es súper importante porque en el fondo si, por ejemplo, tengo un programa escrito, tengo todo lo que voy a hacer, pero al verlo reflejado en la instalación no se evidencia eso, Claro. no me sirve de mucho el programa. Entonces el Sí, no, programa tiene que ser coherente con los registros orden, que yo estoy generando. sí, Claro. no. Después me dice, se adoptan las medidas necesarias para evitar la contaminación de los equipos después de lavarse y desinfectarse. ¿Ya? Por ejemplo, después de que se utiliza el cloro, no es necesario utilizar agua para enjuagar, porque el cloro se volatiliza. ¿Ya? Ya. Entonces, ir cierto, o sea, averiguando un poco más sobre los productos, sobre cómo se utilizan, cuáles son los que pueden tener contacto directo con la superficie de los alimentos, cuáles no, Sí, a claro, sin eso se refiere. ingresarle agua, sin que se le eche agua, sin que vaya diluido con Exactamente, agua. exacto. Y en el Ya. cloro siempre, o sea, no, en el fondo que después de que yo envolví en una solución clorada, yo tengo que dejarlo ahí, empapado en esa solución de cloro. No hay que usar agua para enjuagar posteriormente a que lo use, porque se volatiliza solo, claro. Ah, ya es más condensado eso. Exacto. Los productos químicos que puedan representar un riesgo para la salud deben mantenerse separados de las áreas de manipulación de alimentos, ¿cierto? Todo lo que sea productos de limpieza y desinfección, como lo comentamos anteriormente, en una zona demarcada, en una zona que no vaya a conducir a algún riesgo, ¿ya? Si es que el producto Ya. es industrial o, ¿cierto? Es un No, producto que es más riesgoso. Sí. Entonces, esos son los 4 puntos que me va a medir en limpieza y sanitización. Como ven, es harto de programa, son 2 puntos que ya me van a dar puntaje de programa y de registro, pero tengo tiene que concordar, digamos, el programa, ¿cierto?, con lo que se está evidenciando en una instalación. ya. Que se confirme realmente que es así. Exactamente, Parte de la visualización al entrar tiene que estar registrado en el cuaderno. claro, tiene que haber un registro del día de la última limpieza, de cuáles fueron los productos que se utilizaron. Por ejemplo, si voy Porque a de hecho, utilizar, si voy disculpa, a de utilizar, hecho, sí, claro, disculpa que si yo con solo mirar uno se da cuenta si exactamente, sí. está justificando ahí, pues como un libro, no sé, pues es como tu diario de vida. Sí, sí, porque ¿No? justamente se evidencia cuando uno lo está viendo, pero sí puede ser, por ejemplo, que a lo mejor yo para lavar mis utensilios solo ocupe Quicks y no haga una Ujú, desinfección. Y claro, ahí sí es necesario desinfectar, porque yo con la limpieza elimino la materia orgánica, todo lo que se ve, digamos, pero con la sanitización yo estoy eliminando microorganismos, que es ya, lo que no se ve a simple vista, digamos. Entonces, por eso es claro. importante siempre una sanitización, una desinfección con algún producto higienizante. Esto no puede ser uno misma, ¿cierto? Sí, lo puede hacer usted misma, totalmente. Sí. Ya, entonces esos serían los 4 puntos del ítem de limpieza y sanitización. Después me viene otro ítem que se llama control plaga. ¿Ya? Acá lo que me va a evaluar, el primer punto me dice, un programa escrito de control de plaga y cuenta con los registros correspondientes. ¿Ya? Yo puedo tener un programa que sea preventivo, es decir, yo voy a tener parámetros y voy a controlar parámetros en mi instalación para evitar el ingreso de las plagas. Por ejemplo, el tema de las ventanas. Yo con eso estoy evitando, las mallas evitan que ingresen insectos. Con eso yo estoy haciendo una medida preventiva. Otra medida preventiva, por ejemplo, es que yo todas las áreas y todo el perímetro de mi instalación las voy a tener debidamente selladas. O sea, encontré alguna apertura y utilicé espuma. O en las esquinas del perímetro de abajo comenzó a haber deterioro y voy a sellar, voy a utilizar, no sé, guardapolvo. Mis paredes van a tener aislantes. Entonces, todas las medidas yo pongo en un programa sencillo, puede ser una hoja,
algo sencillo, pero ¿de qué medidas voy a tomar para evitar el control plaga? Por ejemplo, exactamente. Por ejemplo, el perímetro exterior de mi sala de elaboración, de mi instalación, es súper importante. Yo tengo que mantener el césped cortado, a lo mejor tengo pavimenté para evitar que ingresen o que no anden roedores. A lo mejor estoy ubicado en zona rural y soy propenso a tener la plaga de roedor. Entonces para eso yo utilicé cebos en el exterior, cebaderas, para evitar, ¿cierto? Y para controlar las plagas. Si van a disponer cebos, están ubicadas en zona rural y quien hace el control plaga es el mismo propietario, tiene que haber un mapa o algo donde se identifiquen dónde están los cebos. O sea, en el exterior de mi instalación tengo distribuidos 10 cebos y esos 10 se encuentran debidamente con sus cargas, ¿cierto? Voy a evidenciar antes de comenzar mi jornada de trabajo que se encuentran, que no hay consumo. Todo lo que me pueda llevar como medida preventiva lo tengo que tener en un programa de plaga. Y como les digo, puede ser algo sencillo, ¿ya? Pero tiene que estar en algún registro, exacto. Por ejemplo, si lo mismo de las cebaderas, si voy a tener cebaderas, voy a tener 10, puedo tener un registro que diga del 1 al 10 y hacia abajo cuáles son las que tuvieron consumo y cuáles no. O si es que le hicieron una reposición o no le hicieron reposición. ¿Ya? Como le digo, los puede hacer el mismo propietario. Hay personas, ¿cierto? Ya cuando hay una mayor producción u otro, que ya tienen un problema con las plagas, están ubicados en una zona que hay muchos roedores, ahí ya tengo que recurrir, ¿cierto?, a derratización y todo lo que me pudiese hacer una empresa externa. ¿Ya? Después me dice, se impide el acceso de plagas a los desechos. Se mantiene limpia la zona de almacenamiento de los desechos y los receptáculos para su evacuación y almacenamiento. Eso igual está relacionado a lo que recién estábamos conversando, que es en el fondo impedir medidas que impidan el acceso a las plagas. Si yo voy a tener una gran acumulación de desechos, voy a tener el pasto largo, eso es propiciar a que ingresen plagas, ¿ya? Sí, pues. Entonces mantener siempre la zona limpia, ¿cierto?, de almacenamiento de los desechos, los receptáculos para su evacuación. Si voy a tener un contenedor fuera de mi vivienda, que sea un contenedor siempre con su respectiva tapa, cerrado, que el camión recolector va a pasar, no sé, 2 veces a la semana y va a hacer retiro de estos, pero que no se van a estar acumulando en el fondo constantemente. Claro. ¿Ya? Y el último que me dice que la empresa a cargo del programa de aplicación de agentes químicos o biológicos para el control de plagas cuenta con su autorización sanitaria. O sea que si estuviera haciendo algún control plaga con alguna empresa externa, ya sea por plaga de hormigas, plaga de roedores, plaga de moscas, etc., sí tiene que ser, si lo hace una empresa, tiene que ser una empresa que sea autorizada y que tenga autorización sanitaria. Eso sería entonces el ítem de evaluación del control de plaga y lo que yo debo cumplir en mi instalación. ¿Ya? Vamos al otro, que es el ítem higiene del personal. Ya. En el ítem higiene del personal también me pide un programa. ¿Existe un programa de higiene del personal y sus registros correspondientes? Todo lo que es higiene del personal en el reglamento está especificado en el artículo 55, en el 56, en el 60 y en el 69. Ahora, todo esto engloba lo mismo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, voy a tener un programa que me va a definir, por ejemplo, el uniforme de trabajo que yo voy a tener, ¿ya? Para mi trabajo en mi sala de elaboración voy a disponer, por ejemplo, voy a utilizar cofia, ¿cierto? Voy a utilizar mascarilla, voy a tener un adecuado uniforme de trabajo que va a ser de uso exclusivo, un delantal de uso exclusivo de zona de elaboración. A lo mejor voy a utilizar cubre calzado, quizás no cubre calzado, voy a desinfectarlas en un pediluvio. Entonces, ir viendo como qué medidas de higiene del personal voy a tomar en mi sala de elaboración. Si voy a tener a otra persona que trabaja conmigo, esa persona también tiene que, ¿cierto?, cumplir lo que está en el programa de higiene del personal.
Y que lo mismo que lo anterior, puede ser un programa sencillo, una hoja, pero detallando en el fondo lo que yo voy a hacer o voy a cumplir, ¿ya? Y todo lo que uno, cuando participa uno de una, por ejemplo, charla de manipulación de alimentos, ahí siempre a uno le recalcan y se hace énfasis de que, por ejemplo, no se pueden utilizar las uñas pintadas, ¿cierto? Porque eso puede, esa manipulación con uñas pintadas va a contaminar un alimento. En el caso de las mujeres que usamos pinches, por ejemplo, esos pinches negros, o cosas que pudiesen llegar a un alimento, todo eso, resguardarlo y establecerlo en algún tipo de programa. O voy a hacer posterior a comenzar el proceso de elaboración, voy a hacer un correcto lavado de manos de esta forma. O sea, en higiene personal es como todas las medidas que voy a hacer yo como manipulador de alimentos para no contaminar mi producción. ¿Ya? El 25 me dice, se adoptan las medidas necesarias para evitar que el personal enfermo o que se sospeche que padece de una enfermedad que pueda transmitirse por los alimentos trabaje en zonas de manipulación de alimentos. Quien manipula alimentos debe ser capacitado en manipulación higiénica de los mismos e higiene del personal. ¿Ya? Hay que mantener entonces, hay que tener, aunque sea una capacitación al año, en técnicas de manipulación de alimentos. Ya, cómo se manipulan los alimentos, cómo se mantienen, cuáles son las temperaturas de refrigeración, cómo Y esos medir mi cursos, temperatura. ¿Sí? disculpa, y esos cursos lo pueden tener el conjunto de emprendedores. El Y conjunto de si emprendedores, ¿cómo? no, pues, el Como si emprendimiento pueden tener... pueden Sí, tener sí, la sí. eso ¿quién los da esa capacitación? Hay diferentes instituciones que brindan, incluso la Ceremi tiene una, que en la cual Sí, se pueden inscribir, ¿sí? Si ya, entran a la página de Ceremi en línea, ahí están sí. las fechas donde se hacen cada una de las capacitaciones. Ah, sí, ¿Ya? porque la idea es tener el personal capacitado igual. Exactamente, eso igual es muy importante. Muy Y ahí, por importante, claro, para que todos se fijen por una sola línea y un estándar. por una sola línea, exacto, sí. Idealmente siempre tiene que ser, como les digo, una vez al año. Y que vayan, porque también uno así se va, va actualizando las normativas que van saliendo acorde a la función que estoy realizando. ¿Ya? Claro, Dicen, el punto 26 evalúa si los manipuladores mantienen una adecuada limpieza personal y ropa acorde a sus funciones. Que eso también se refiere a lo que va a decir el programa. Si el programa dice que la persona va a mantener, va a usar cofia, va a usar el guante, por ejemplo, si voy a hacer un correcto lavado de manos, no sería necesario utilizar guantes. Pero si tengo alguna herida, por ejemplo, sí, ahí sí tengo que utilizar guantes para no contaminar guante. los alimentos. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cierto? Se evalúa si es que los manipuladores de alimentos tienen una adecuada ropa acorde a sus funciones. Después viene el ítem capacitación. Dice, existe un programa escritos y con sus registros correspondientes de capacitación del personal en materia de manipulación higiénica de los alimentos. Esto sobre todo cuando hay hartos trabajadores en alguna empresa, se evalúa de que hay un programa escrito y que hayan sido capacitados en el área de manipulación higiénica, que era lo que recién igual estábamos conversando. Y el segundo punto que igual hace referencia a eso, si hay un programa escrito de capacitación del personal de aseo en técnicas de limpieza y sus registros correspondientes. Después viene un ítem que es de materias primas. ¿Ya? ¿Qué me evalúa aquí? Me evalúa 5 puntos. ¿Ya? El primero me dice que las materias primas utilizadas provienen de establecimientos autorizados y debidamente rotulados y identificados. Eso quiere decir que todo lo que yo utilicé en mi elaboración o todo lo que yo esté comprando de diferentes proveedores tienen que venir de locales que también estén autorizados, o sea, de locales que tengan resolución sanitaria. Generalmente cuando uno hace las compras en local, o sea, en compras mayoristas, ¿cierto? O en locales que tengan como supermercado u otras líneas o directamente a las marcas, uno sabe que tienen resolución y vienen con su debida rotulación y todo.
Pero si voy a comprar, por ejemplo, a fábricas más pequeñas, ¿cierto? Y siempre identificar que ellos también tengan resolución sanitaria. Si voy a utilizar, a ver, tengo productos de pastelería y voy a utilizar mermeladas, y las mermeladas se las compro mermeladas artesanales. Esas mermeladas artesanales también tienen que estar autorizadas. Ya, importante entonces que todo lo que yo utilice tiene que tener debidamente su rotulación. Por ejemplo, si voy a comprar un producto de mayor volumen a granel, ese producto también debe venir de un local cierto autorizado, pero además, si es que ese producto yo lo estoy vendiendo a granel, yo tengo que establecer o saber cuál va a ser la información de ese producto para poder llevarlo al producto que yo estoy vendiendo. ¿Ya? Si por ejemplo me llega carne en esos envases grandes a granel y yo los porciono porque los voy a vender porcionados. Esos productos porcionados y que estén en el equipo de frío deben tener una rotulación del envase original, que ustedes mismos solo pueden hacer, por ejemplo, con estas bandas, como de estas bandas que se colocan para anotar, con esas mismas pueden colocarla encima del producto y traspasar su información, que es principalmente la fecha de vencimiento del producto. ¿Ya? Pero en el fondo es que todo lo que yo tenga almacenado tiene que tener y saber de dónde proviene. El hielo utilizado para la elaboración de los alimentos o que tome contacto con ellos se fabrica con agua potable, se trata, se manipula, se almacena y se utiliza protegiéndolo de la contaminación. Ya, eso es cuando voy a utilizar algún producto hielo, ¿cierto? Lo importante es que siempre sea con agua potable. Después me dice, existen registros de controles de las materias primas, características organolépticas, temperatura, condiciones de envase, etc. Eso en el fondo quiere decir que estoy recibiendo productos, por ejemplo, a temperatura segura. El producto a lo mejor me llegó pollo, por decir algún producto, puede ser otro, dependiendo de lo que yo voy a elaborar. Y en términos organolépticos, yo siento que el producto no está adecuado, ¿cierto? Entonces, en el fondo, eso es llevar un registro, saber controlar cuándo aceptar mis materias primas. A lo mejor me va a llegar carne de tal proveedor y mis temperaturas no están en 3, 0 y 5, están en 10 grados. Esa carne ya tiene una temperatura que no es óptima. Entonces, tener un registro, un control de las materias primas. Las condiciones de envase, ahí también me dice. ¿Cuáles son el envasado que se utiliza? Eso en el fondo es para resguardar, ¿cierto? Si yo saco una producción, por ejemplo, con ese producto, voy a saber identificar después con ese registro que hubo algún problema en la manipulación, por ejemplo. Después me dice, se cuenta con las especificaciones escritas para cada materia prima, las condiciones de almacenamiento, duración, uso. ¿Ya? Especificaciones de cada materia prima. No sé, me llegó este producto a granel, no sé, voy a vender frutos secos, por ejemplo, pero me llega todo en bolsas de tantos kilos a granel. Pero si no me llega en el mismo envase, si no me llega, yo tengo que tener la ficha de ese producto. De dónde proviene, cuáles son sus fechas, se le agregó algún ingrediente, algún aditivo, cuál es la duración de ese producto, cuál es su fecha de vencimiento, todo el producto en el fondo. La 33 me dice que las materias primas se almacenan en condiciones que eviten su deterioro y contaminación, los envases, las temperaturas, la humedad, etc. ¿Ya? O sea que todo lo que yo estoy almacenando, lo mismo que como me los transportaron, yo debo mantenerlos en condiciones que también eviten su contaminación en el caso de las materias primas. ¿Ya? Todo eso yo tengo que resguardar entonces en lo que es materia prima. Ya tengo que saber cómo se almacenan los productos. Y después viene el último ítem de evaluación, que es el ítem de procesos y de productos terminados. ¿Ya? Acá, por ejemplo, me dice que el flujo del personal,
los vehículos y las materias primas en las distintas etapas del proceso es ordenado, conocido por todos los que participan en la elaboración para evitar una contaminación cruzada. Ya. Entonces aquí en el fondo me está diciendo que tanto el flujo de mi proceso de elaboración como tal, hasta que yo comercializo un producto, tiene que perseguir un flujo continuo, tener debidamente marcada mi zona limpia de mi zona sucia, tener quizás marcado mis utensilios, ya este es mi utensilio que voy a usar para lo crudo y va a ser de color verde, mi tabla. Pero mi tabla de productos cocidos va a ser de color amarillo. ¿Ya? Formas como flujos, formas, utensilios, todo lo que ayude a permanecer en un flujo continuo y no evitar la contaminación cruzada entre los productos. Y eso también ¿Ya? se puede hacer, disculpa, eso también puede ir en un registro. Sí, también puede ir en un registro, por supuesto, sí. Por ejemplo, Ya. no sé, si tengo en vitrina o tengo los equipos de frío, no puedo juntar todo tipo de productos lácteos con carne, no, eso tiene que estar debidamente separado. Esa va a ser mi zona, mi segmento de carnes, embutidos. Este de acá va a ser mi sector de lácteos. Este de acá va a ser tener en el fondo un flujo continuo, segmentado, que se identifique. ¿Ya? Ya. Después me dice, se cuenta con procedimientos escritos de los procesos, formulación de productos, flujos de operación y procesos productivos. Es decir, tengo que tener los procedimientos escritos de lo que yo estoy elaborando. Una línea de flujo, por ejemplo. Si voy a elaborar un producto de pastelería, definir una línea de flujo para mi producto. Eso quiere decir, por ejemplo, etapa 1, recepción de mis materias primas. Etapa 2, selección de mis materias primas, y aquí selecciono en base al tamaño, al color, etc. Después, preparación o mezcla de materias primas. Ir haciendo en el fondo una línea de flujo, un paso a paso, de los productos que yo estoy elaborando. Y que lo estoy elaborando de forma segura, a las temperaturas adecuadas, lo estoy manteniendo a las temperaturas adecuadas. Ya si voy a utilizar, por ejemplo, no sé, estoy elaborando, para dar un ejemplo, un producto, por ejemplo, que tiene una vida útil que va a ser muy corta. ¿Ya? O este producto me dura muy poco tiempo, le quiero agregar algún aditivo para que alargue su vida útil. Le quiero agregar un nitrito, por ejemplo. Tengo que revisar el reglamento sanitario y ver hasta cuánto me permite utilizar de nitrito. Por kilo de producto, dependiendo del gramaje, ¿cierto? Identificar, saber que todo lo que yo pueda utilizar lo tengo que usar en cantidades que sean seguras. ¿Ya? Pasa, por ejemplo, con el tema de la sal. La sal, no existe bueno, ahora se han hecho campañas y todo el tema, pero si voy a utilizar sal común no está, pero si voy a utilizar un nitrito, ahí sí existen límites, ¿ya? Después me dice, los productos se almacenan en condiciones que eviten su deterioro y contaminación, envases, temperatura, humedad, etc. Bueno, eso da referencia a lo mismo anterior, ¿cierto? Voy a almacenar mi producto final a la temperatura conveniente. Ya reconocer, si hago productos de pastelería, tengo una resolución de elaboración de productos de pastelería. O generalmente que se dan, por ejemplo, el de pan y el de pastelería. Resguardar, ¿cierto? Que mi producto que es con mayor riesgo va a ser los productos de pastelería. ¿Por qué? Porque ahí probablemente voy a utilizar crema, va a tener una vida útil más corta, ya voy a necesitar temperatura para mantener esos productos. Dama, Entonces, ¿sí? disculpa, ¿queda mucho por terminar? ¿Por qué? Lo que pasa es que se me va a acabar la batería. ¿Se le va a acabar la batería? No, no queda mucho. No, no queda mucho. Mira, y estos dos dijiste que lo puedo encontrar esto mismo. Para finalizar, por lo que me queda estudiarlo en algún, lo busco por Google, Sí, lo puede buscar ahí. Usted coloca reglamento sanitario ¿ya? y le aparecen todos estos puntos.
¿ya? Y ahí, como Ya. le digo, va a encontrar ingredientes que puede utilizar, cuáles son las dosificaciones que se pueden utilizar, qué es lo que Ya. debo cumplir como productor de alimentos. ¿Qué elabora usted? No, bueno, que me gustaría por el tema de la comida rápida. Ya, perfecto. Sí, o sea, puede funcionar con elaboración de alimentos o puede Sí, ser con consumo, por ejemplo, al paso, que sea solo sí, para la eso, compra y para llevar. sí, eso. Y ahí puede adaptar un espacio de su casa y tramitarla como microempresa familiar. Claro, sí, exactamente. Ya, y con eso cumplir en temas de infraestructura, principalmente lo que es piso y pared. Exactamente. Ya, Damita, ¿Ya? muchas gracias por la información. ¿Ah? Disculpen más que voy a tener que Bueno, retirar. no, no se preocupe. Ya. Ya, entonces, los productos se almacenan en condiciones que eviten su deterioro y contaminación. La distribución de los productos terminados se realiza en vehículos autorizados, limpios y en buen estado. Si voy a tener un producto que requiere refrigeración, entonces también tienen que ser transportados a una temperatura que requieran cierta refrigeración. ¿Ya? Después me dice, para envasar los productos se utilizan materiales adecuados, los cuales son mantenidos en condiciones que eviten su contaminación. El material que yo estoy utilizando para envasar mis productos también tienen que ser los adecuados. ¿Ya? Por ejemplo, el mismo caso de los quesos artesanales. ¿Ya? Los quesos artesanales generalmente no se envasan porque tienen una cáscara que los protege del exterior al comenzar el proceso de maduración. ¿Ya? Pero si le voy a dar, lo quiero a lo mejor dividir o porcionar, lo voy a almacenar, o sea, lo voy a envasar al vacío, ahí sí tengo que cumplir con las características, ¿cierto?, del envasado. ¿Ya? Y el último punto que me dice que los productos... Hola, Macarena, tiene una consulta. ¿Macarena? Sí, hola, ¿me escuchas? Sí, la escucho. Ya, mira, sabes que tengo una consulta referente al baño, ¿ya? Yo ¿Ya? tuve resolución sanitaria en Santiago, yo soy de Santiago, pero me vine a vivir aquí a Los Ríos, ¿ya? A ¿Ya? Río, Perfecto. Arriba, bueno, ya. claro, entonces estoy esperando dos resoluciones, la resolución de agua y alcantarillado, porque vivo en el campo, Ya, vive en zona rural. claro, y el APR no está registrado, o sea, no está con esa certificación, ¿ya? Ah, ya, ya, Entonces, perfecto. Entonces tengo que dar toda la carpeta sanitaria dentro de pocos días. Pero yo modifiqué el baño. Ya, el baño, ¿Ya? yo no sé si me aceptará, por ejemplo, yo coloqué, porque era muy chiquitito, entonces ¿Ya? en vez de tener un lavamanos, le coloqué una ecotapa al, al estanque del baño. Entonces recibe el agua directamente a la ecotapa, baja por la ¿Ya? ecotapa y va al receptor de agua del baño y de ahí se hace la descarga normal. Entonces tiene agua, uno se puede lavar las manos, pero no tiene agua caliente. Entonces mi consulta ¿es necesario que el baño tenga agua caliente o puede pasar? Sí, es una de las exigencias el tema del agua caliente. Ahora, si la tramita como microempresa familiar, podría haber alguna, porque ahí podría hacer un correcto lavado de manos en la zona de la cocina. ¿Ya? Y Ya. como sería solo una empresa familiar, porque la quiere tramitar con el fin de microempresa familiar. Sí, la quiero tramitar con microempresa familiar, pero Ya, perfecto. está fuera de la casa, pero dentro de los 200 metros de la Ah, casa. perfecto. Ya. No, no tendría problema en ese sentido. Ya, Ah, importante resguardar que haya agua caliente en la zona de elaboración. ya. Eso Ahora quería. con el tema del agua, con el tema de, es APR, ¿cierto? Es agua potable rural. Sí, APR. Ya, y el APR no está certificado. No. Por lo tanto, yo necesito hacer una torre
que reciba el agua del APR y clorarla, y de ahí, Exactamente. claro, que la almacene y después se clore eso. Sí, exactamente. Ahí el clorado puede ser de distintas formas. Importante sí que le van a exigir algún análisis al agua, para que esté cumpliendo como los niveles de metales, los niveles microbianos, todo eso. Pero sí es una forma de trasvasijar el agua a sus propios estanques ¿Ya? y que cumplan los estanques con las condiciones, bien herméticos, bien cerrados, correctamente higienizados. Y eso más que nada, sí. Bueno, con APR certificado sería mucho más fácil porque se presenta solo un documento, un certificado. Claro. Pero de la otra forma también se puede realizar. Y una consulta más chiquitita, Sí, sobre la misma calidad del agua. ¿Yo puedo hacer ese análisis en un laboratorio veterinario, por ejemplo, que me queda aquí mismo en Río Bueno? ¿O tengo que llevarlo a Valdivia, aguas? no, No me acuerdo, lo puede hacer en el otro laboratorio, pero siempre y cuando esté certificado ese laboratorio, tenga certificación. por el ISP. Sí, exactamente. Ya. Entonces, averiguar primero que esté certificado para que el análisis pueda ser válido al presentarlo. Ah, ya, ya. Eso quería saber. Ya. Gracias. Bueno, y el último, que los productos se etiquetan de acuerdo a las exigencias reglamentarias. Es decir, que todos, bueno, los productos que llevan etiquetado son los que tienen algún envasado. Si vendo un producto a granel, ese producto no es obligatorio que lleve un etiquetado. Pero si estoy con un producto que es envasado, ese sí tiene que llevar su rotulación, ¿ya? Todo lo que respecta a rotulación está desde el artículo 107 al 121, ¿ya? Y ahí, bueno, me especifica todo lo que debe tener mi etiquetado y además todo lo que debo cumplir hoy día con la ley 20.606, que es la ley de los sellos, ¿ya? Cuando se abre de etiquetado de producto, hay dos formas en las que ustedes pueden hacer la información nutricional de un producto, ¿ya? Uno es que lo hagan por análisis de laboratorio. Eso sí que es un análisis que es costoso, no es barato porque lo cobran por análisis. Ya, por ejemplo, el costo va por proteína, aparte por materia grasa, por cada uno de eso tiene un costo. No es un análisis total, digamos. Y la otra forma que también está autorizada es que sea por balance de materia. Ya por balance de materia lo pueden hacer ustedes mismos. ¿Ya? Puede ser que lo hagan ustedes mismos, lo pueden mandar a hacer con algún profesional también del área. ¿Ya? Y ahí lo que se hace es que se busca en todos los ingredientes que estoy utilizando, por ejemplo, si soy un producto de pastelería, ya voy a utilizar fruta, frambuesa, voy a utilizar harina, voy a utilizar todo lo que estoy utilizando, se busca por cada ingrediente su información nutricional. ¿Ya? Y hay muchas que ya las van a tener, porque si ocupan, por ejemplo, harina, la harina ya tiene su información nutricional del envase que ustedes están utilizando. Entonces se ocupa eso, se ocupa manjar, por ejemplo, el manjar también. Y los que yo no tenga, que van a ser las frutas u otro tipo de ingredientes, esas yo las busco en páginas autorizadas. Una página que está autorizada es la página de la USTA, donde ustedes buscan el producto que están buscando y les da su información nutricional. Entonces después lo que se hace en base a eso, voy a tener la información nutricional de cada uno de mis ingredientes que estoy utilizando y en base a eso voy a hacer un balance de materia, que es una regla de 3 que se hace con cada uno de ellos y se busca en proporción a la receta que yo estoy utilizando. Entonces, en base a la receta que yo ocupo, con la información nutricional de cada uno de mis ingredientes, yo saco un total que va a ser la información nutricional de mi producto. Es importante que siempre se declare por 100 gramos. Eso me dice la norma. Yo debo declarar mi información nutricional por cada 100 gramos de producto y también le puedo agregar la porción que yo puedo sugerirle al consumidor. O sea, a lo mejor mi porción va a ser, bueno, dependiendo, ¿cierto?, del producto que elaboro, puede ser, no sé, una porción
150 gramos. Entonces, aparte de sacarla por 100, puedo sacarla por 150 gramos. ¿Ya? Y una vez que yo tengo eso, puedo identificar cuáles de ellos van a llevar el sello alto en. Por ejemplo, en el caso de la sal o del sodio, la norma me dice que cada 100 gramos, si supero los 400 miligramos, yo debo etiquetar alto en sodio. ¿Ya? Así con los azúcares totales, así con las grasas saturadas. Si sobrepaso los azúcares o las grasas, también debo revisar lo que son las calorías del producto, para ver si estoy traspasando los límites críticos. ¿Ya? Entonces, identificar todo lo que debe llevar, ¿cierto?, mi etiqueta. Importante siempre declarar, ¿cierto?, la fecha de elaboración de mi producto, la fecha de... Sí, Alejandra, dice el profesor. Sí, yo les voy a dejar mi contacto al final de la clase. El punto 39 me dice que, ¿cierto?, debo cumplir con todo lo que estipula. Siempre tengo que llevar una fecha de elaboración de mi producto, una fecha de vencimiento del producto, todo eso. Acá puse algunas imágenes, que era lo que comentábamos, por ejemplo, de las estructuras. Acá, por ejemplo, el extractor lo instalaron en el techo, en el cielo, pero justo sobre la tina, donde se hace la donde se hace la elaboración del producto. Entonces, este elimina la condensación, pero a la vez genera goteo, y ese goteo caía sobre esta tina. Y eso es contaminación. ¿Ya? Esta es una forma, por ejemplo, correcta de almacenar un producto de frutas o verduras. ¿Por qué? Porque no puedo almacenar a ras de suelo, aunque sea una bandeja. ¿Ya? Entonces, un buen método de esto es identificar cuáles son las que tienen contacto con el piso y demarcarlas. O quizás las que estén en el piso que sean de otro color. Ya se voy a utilizar las mismas bandejones. Cosa que saber siempre que esas son las del piso. Y que las de arriba son las que van a contener producto. ¿Ya? Acá, por ejemplo, un equipo de frío con productos cárnicos. ¿Ya? Si se ve esto, a lo mejor el producto me llegó hoy día, lo porcioné y lo guardé acá. Pero eso otra persona que viene de afuera no lo sabe. Entonces, o yo mismo quizás la almacené hace un día y no recuerdo qué día me llegó este producto. Entonces, si me llega una caja grande a granel y yo la voy porcionando en estas bolsas, colocarle afuera un rótulo que me diga la fecha. ¿Cuál es la fecha de vencimiento de este producto? ¿Ya? Lo etiquetado nutricional, ¿cierto? Siempre demarcar lo que es el nombre. Bueno, ustedes van a tener su logo, ¿cierto? Cada uno de sus productos. Acá, por ejemplo, no está muy visible la información nutricional de este producto. ¿Ya? Entonces, siempre demarcar la información. Acá, como es un producto que su grasa total supera lo que establece el reglamento, ya supera los 3 gramos que me dice el reglamento, entonces yo debo declarar grasa saturada, grasa monoinsaturada, grasa poliinsaturada y grasas trans. Si no superara ese límite, no es obligación declarar todas las grasas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, el sodio son 639, entonces lo tiene que etiquetar alto en sodio. ¿Ya? Todo eso está en los artículos que yo les mencioné y que es importante que revisen, porque tiene que estar adecuado a lo que está ahí. De hecho, el tamaño de los sellos depende del tamaño de su etiqueta. Eso está todo reglamentado en el reglamento. Entonces, antes de colocar cualquier frase quizá que pudiese, no sé, producto reducido en sodio, cualquier frase que ustedes quieran colocar está reglamentada. Entonces, antes de colocar cualquier cosa en la etiqueta, o de lo que ustedes piensan que pudiese llevar la etiqueta, revisar los puntos para que puedan cumplir con la reglamentación. Ya, también es importante saber que los productos se etiquetan alto en cuando yo le estoy agregando un ingrediente a mis productos. Pero si el producto naturalmente y su proceso natural hace que ese producto sea alto en grasa saturada, por ejemplo, yo no lo etiqueto.
¿ya? El sello va solamente cuando yo le estoy adicionando algún ingrediente que contribuye a ser alto en grasa saturada, o a ser alto en azúcares totales, o a ser, si le voy a agregar sal, le estoy agregando sal, ya ahí es alto en sodio. ¿Ya? Pero por ejemplo el queso naturalmente es alto en grasa. ¿Ya? Yo no le estoy agregando una grasa, sino que su proceso que sigue, su transformación que sigue durante la elaboración, hace que el producto sea alto en. Por lo menos los quesos artesanales. ¿Ya? Entonces, revisar, ¿cierto?, cada uno de los parámetros que debo llevar en mi etiquetado nutricional. Ya, acá les puse como un ejemplo de registro del control de las temperaturas. Ya, ese es un registro tipo de cómo se debiesen llevar un control de temperatura. En este caso sería el equipo 2, que es de tortas, por ejemplo. Y ellos comenzaron a medir desde el 20 de mayo. Desde ahí implementaron la medición. ¿Ya? Entonces, el día 20 de mayo, su temperatura del equipo 2 de tortas fue de 2,8 grados Celsius. Y lo marcaron acá en la casilla. Esta es una buena forma porque me alcanzan los 30 días del mes y no tengo que estar todos los días anotando todo de nuevo. Entonces las temperaturas acá y los días hacia abajo. ¿Cuáles son los factores críticos que me miden? ¿Cierto? En base a todos los puntos que revisamos, yo tengo que contar con autorización sanitaria de funcionamiento, es decir, con una resolución sanitaria para el fin del producto que estoy elaborando. Tengo que contar con abastecimiento de agua potable, con un buen flujo de agua, cumpliendo la reglamentación vigente. Tengo que tener el manejo de los residuos sólidos, es decir, cómo voy a hacer el manejo de la basura. ¿Ya? Tengo que hacer disposición de los residuos líquidos, es decir, el tema del alcantarillado, los riles, las fosas sépticas, cumpliendo con toda la normativa. Los servicios higiénicos de los manipuladores. Tengo que tener servicio higiénico de los manipuladores y en condiciones óptimas para que ellos puedan ejercer bien su trabajo. Eso es lo que es evaluación y lo que deben cumplir en su instalación cuando una vez que ya están funcionando, están ya produciendo un alimento, tienen su resolución sanitaria. Esos son todos los parámetros que deben cumplir y que, como les comento, es lo que establece el reglamento sanitario de los alimentos. ¿Ya? Eso entonces es todo el cumplimiento. ¿Cómo yo podría comprobar que estoy haciendo las cosas bien? Esto ya no está dentro de, sino que es como yo quisiera saber que estoy haciendo, soy productor, no sé, a lo mejor tengo un problema en mi producto. Pucha, el producto me está generando, la vida útil me dura mucho menos el producto. Por ejemplo, en el caso de los quesos, pasaba mucho que los quesos artesanales tienen hinchazón una vez que están en maduración. Comienzan como un proceso de hinchazón y eso lo provoca una bacteria que se llama Clostridium, que produce gas y el Clostridium se da por un tema de contaminación, ya puede ser en el proceso o por la materia prima que estoy usando. ¿Ya? Entonces, si alguna vez tienen esa posibilidad y tienen algún problema en su producción, un buen método de saberlo, de evaluarlo, que estoy haciendo las cosas bien, es haciendo un muestreo. ¿Ya? Profesora, ¿sí? Disculpe, con respecto a lo que usted dijo sobre el queso, eso es cuando el queso uno lo va a madurar, ¿cierto? Exactamente, sí. Hay muchos quesos artesanales cuando ya entran en el proceso de maduración que comienzan a tomar una hinchazón. ¿Ya? Y eso es porque hubo una bacteria que hizo producción de gas y contaminó el producto. Sí, porque sabe que, bueno, en mi caso es sobre eso, yo elaboro quesos. ¿Ya? Usted elabora quesos. Para el tema de la resolución sanitaria, porque ahora esta semana me dieron la aprobación de la resolución sanitaria del alcantarillado particular. Qué bueno, ya. Sí. Eso es lo más difícil de conseguir. Estuve harto tiempo. Sí, el saneamiento básico cuesta mucho en zona rural, es verdad. Sí. Fue harto tiempo.
Y así que por eso quiero su contacto, para ponerme en contacto con usted, a ver el tema de la resolución, como usted dijo, que hacía esto de forma particular. Exactamente, sí, hacemos Claro. lo que es la formalización sanitaria. Claro. Y hoy mi pregunta es, porque acá nosotros, bueno, cuando hacemos el queso, nosotros tratamos de el queso fresco, no madurar. ¿Ya? ¿Hacen queso fresco? Sí, ¿Y pasteurizan? disculpe. ¿Hacen pasteurización? Sí, sí, Ya. ¿Pasteurización lenta? lenta, sí. ¿Con tina doble fondo y caldera a leña o otro método? Mire, la verdad, nosotros acá todavía no implementamos esos métodos. Es como estamos recién, la verdad, Ya. en estos fondos de aluminio. Ah, lo hacen en fondo. Ya. O sea, claro, ahí lo ponemos en un anafre y ahí hacemos el proceso con gas, o sea, en un Ya. anafre. Claro. ¿Y le alcanza la temperatura? Sí, ¿Sí le da bien o se le sube mucho más de los 65? a veces sí pasa y es como, oh, chuta ya. Sí, porque ahí se Eh, puede dañar la proteína y después para cuajar es muy complicado, es sí. muy complicado, sí. Sí. Bueno, en la medida que puedan y se postulan a algún fondo, o algún fondo de Cercotec o de Corfo, ahí ir por el lado de obtener una tina de doble fondo, aunque sea de poca capacidad, Ya. pero con la tina de doble fondo se les va a aliviar mucho el proceso de elaboración. Ah, ok. Ah, ya, qué bueno qué buen dato me dio, porque no sabía, Sí, no lo y lo sabía. mismo y siempre adquirirlo del mismo proveedor, la tina y la caldera, Ah, del ya, mismo son dos proveedor. cosas distintas. Sí, la caldera en el fondo me va a abastecer mi tina, que va a ser de doble fondo y que puede ser pequeña, puede ser, no sé, 200 litros, lo que usted esté procesando. Ah, ok. Y, y esa tina lo que hace es recircular el agua por el doble fondo y alcanza la temperatura deseada. Y esa sí se mantiene en la temperatura. Ah, ok. ¿Y eso se llama tina? Sí, es una Tina, tina de acero inoxidable de doble fondo. ya, tina de doble. Ah, ya. Gracias por el dato. Oiga, y Bueno, con respecto al queso, como usted decía, porque acá de repente dejan un queso, porque mi abuelo el que come, la verdad, el queso como maduro ¿ya? se podría decir, nosotros ya lo hacemos y acá lo dejamos en un platito y el ¿Ya? queso lo vamos girando todos los días, lo vamos dando vuelta y vamos botándole un poquito de suero que va acumulando. Exactamente, sí, va Pero acumulando, sabe que el porque, queso a nosotros se nos va achicando, se va achicando y empieza a colocarse amarillo, 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 pero empieza a achicarse. ¿Eso es pero normal? le hacen prensado, No, o sea, manualmente. ya, o sea, lo hacen manual, le colocan alguna superficie y Eh, lo presionan. no, tampoco. Mire, es que acá la competencia que yo tengo, el queso que ellos hacen es súper como blandito, como que no lo aprietan mucho, Ya, ¿ya? Y nosotros no, nosotros apretamos, el queso fresco que nosotros hacemos queda bien durito, queda duro, no queda blanco, y lo hacemos bueno, solo con las manos, lo hacen solo con las manos. Bueno, ahí pueden solo ser con las manos. varios parámetros que estén influyendo en eso. Tendría que ver Y, como el proceso de y elaboración. ya, sí, porque por ejemplo, donde yo compro el cuajo, el caballero me dijo si quería comprar otro tipo de, ay, no sé el nombre, la verdad, pero pues si ¿De quería cultivo? madurar eso, cultivo, sí. Cultivos Yo lácteos, le dije ya, que no, porque solamente nosotros ocupamos la leche, el cuajo y con sal de mar que lo hacemos. ya. Sí, Nosotros solo justamente, son los 3 ingredientes que usamos, no usamos otra cosa. ya. Sí, mire, puede que el fermento, lo que pasa es que cuando yo someto a temperatura a la leche, en este caso la leche, le estoy aplicando una temperatura, ¿cierto? Un tratamiento térmico, la leche pierde ciertas características que tiene originalmente. O sea, pierde cosas buenas y pierde cosas malas.
Entonces, esa pérdida puede provocar, una de las cosas que puede provocar es que se coloque más duro. Y lo que hace el fermento lácteo son bacterias ácido-lácticas, que las tiene el queso, las tiene la leche originalmente, pero que al pasteurizar o al aplicar calor, yo las disminuyo la carga que tienen bacterias ácido-lácticas. Entonces después, lo que hacen lo que hacen la mayoría de todos los productores de queso, es que compran esas bacterias ácido-lácticas, que es el cultivo, y las agregan de nuevo a su producto. Y ahí se obtiene un producto, dependiendo del cultivo que usted escoja, se obtiene un producto que sea o más blando, con un aroma más intenso, o le va brindando características, pero esas características dependen mucho del cultivo que yo estoy utilizando y escogiendo. Ah, ok. Ah, mira. No, la verdad, nosotros usamos solo cuajo acá, un cuajo líquido. El de Dilaco, el Sí, el de Chimogen, Dilaco. Sí, Dilaco. ya. Ya, bueno, el cuajo lo que hace es formar en relación a la proteína de la leche, como que cuaja se forma en base a, y se forma la estructura, digamos, del queso. Ah, ok. Sí, pues Pero entonces, sí, una vez que ya comiencen así el cultivo totalmente, que les va a mejorar mucho la producción. ok. Ya, muchas gracias. Bueno, Me voy a poner en ahí contacto dejé con mi usted. contacto. Sí, por Ya, supuesto, ahí gracias. dejé mi contacto. Bueno, Muchas gracias. bueno. Entonces, estábamos en cómo evaluar. Ya pasamos todo lo que yo tengo que cumplir como empresa, ¿cierto? ¿Qué es lo que me pueden fiscalizar? Todo lo que yo tengo que cumplir, tengo que dar cumplimiento al reglamento sanitario de los alimentos. Todos esos parámetros, si yo tengo alguna duda o estoy participando en algún proyecto, tengo la posibilidad de hacer un muestreo, y estoy pasando por una etapa de que el producto se me deteriora siempre que le agrego algo bueno por hacer o que se puede hacer, y cómo evaluar el cumplimiento de esto es haciendo un muestreo, ¿ya? Y el reglamento también establece para todos los productos un muestreo, ¿ya? Por ejemplo, si acá yo puse un ejemplo, pero están todos los productos que se pudiesen elaborar, ¿ya? Acá solo puse el de comidas y platos preparados. Ya, por ejemplo, acá me dice que para comidas y platos cocidos que se sirven en caliente, listos para el consumo, exceptuando los emparedados, yo puedo muestrar Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli, Clostridium y Salmonella. ¿Ya? Esto está hecho según estudios científicos, reglamentos que se han hecho en otros países, ¿ya? Y este reglamento sanitario de Chile me establece que elaborando ese plato con esas características, mi contaminación podría deberse por esos microorganismos. Y si yo hago un muestreo, por ejemplo, y mi producto se me deteriora con harta facilidad, o probablemente 2 personas se enfermaron por mi producto, por consumir mi producto, yo aquí se puede determinar qué es lo que está incumpliendo. ¿Ya? Por ejemplo, si hay Staphylococcus aureus en una muestra, es altamente probable que lo haya transmitido el manipulador. Y hay manipuladores que son portadores de estáfilo, y no se han hecho nunca algún muestreo y no saben ser portadores. Entonces lo pueden transmitir por medio de la garganta, por las fosas nasales, por eso es tan importante el uso de las mascarillas. ¿Ya? Si es E. coli, la E. coli generalmente es contaminación fecal. ¿Ya? Eso indica que hay E. coli. Cuando es un patógeno importante, puede saber, por ejemplo, salmonela. ¿Ya? Y ahí uno va determinando, va conociendo. Hay indicadores de higiene también, que son por ejemplo, las Enterobacteriaceae, son indicadores de higiene, y eso se muestrean durante el proceso de producción. Muestreo algún equipo, alguna superficie o algo, y me va a dar si es que estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con esos niveles. Y como les digo, para cada producto que yo elaboro, está estipulado ya qué microorganismos pudiesen estar afectando en ese tipo de producto. ¿Ya? Vamos a avanzar. Las especificaciones microbiológicas están en el artículo 143, ya para grupos de alimentos. Allá están lácteos, frutas y verduras,
todos los productos que yo pudiese encontrar, productos de pastelería, todo está ahí. Por ejemplo, acá puse los productos elaborados a partir de cereales, las harinas y los almidones. Ya, las harinas, por ejemplo, me dice que la contaminación puede virarse por mohos, por levaduras y por salmonela. Entonces eso es lo que se muestrea. ¿Ya? Y acá todo eso me va indicando que yo debo tomar un muestreo de 5 unidades y debo estar contenido entre estos límites. Si estoy sobre esos límites, quiere decir que ya tengo un problema de contaminación. Lo mismo con los productos de panadería y pastelería. Ya. Es importante, y a medida que uno va avanzando también, ir agregando insumos como instrumentos para medir calidad de mi producto. Ya, sobre todo si yo voy a buscar elaborar un producto que sea estándar. No quiero entregar un producto que vaya a tener muchas diferencias y que los clientes no me van a reconocer por mi producto. Entonces yo lo que busco y lo que se busca, ¿cierto? Es si voy a elaborar un plato preparado, que ese plato preparado o ese emparedado o ese producto de pastelería o esa mermelada o ese queso, cualquier producto que yo esté elaborando, cumpla, ¿cierto?, con un producto estandarizado. ¿Ya? Y uno de ellos es para medir calidad, ¿cierto? Hay diferentes. Pueden ser, no sé, un pHímetro, puedo tener un refractómetro, o dependiendo del tipo de producto que estoy elaborando. Acá, por ejemplo, hay cómo se mide, ¿cierto?, el pH, o puedo también tener un acidímetro para medir acidez. Acá hay un equipo que se ocupa para medir humedad relativa y temperatura, y un refractómetro, por ejemplo. Ya. También van a haber contingencias, ¿cierto?, sanitarias, como la que estamos pasando hoy en día, que a pesar de que, bueno, tengo todo lo que estoy en el reglamento sanitario, pero si hubiese alguna contingencia sanitaria y sale alguna resolución, yo como instalación de alimentos debo cumplir también con esas contingencias, ¿ya? Y esas resoluciones que se van actualizando. Por ejemplo, hoy en día está la contingencia sanitaria COVID-19. Ya primero salió con una resolución, después fue modificada la resolución 644. Y ha ido teniendo modificaciones a medida que ha ido pasando el tiempo. Como ahora esto se extendió hasta diciembre, yo debo cumplir estas medidas sanitarias como instalación de alimentos hasta diciembre. Y entre ellas, ¿cierto?, está cumplir con un aforo, de acuerdo a los metros cuadrados que tiene mi instalación, cumplir con mantener señaléticas de protocolos COVID-19, tener una demarcación física de 1 metro de distanciamiento para los clientes, realizar un procedimiento de limpieza y desinfección que coincide con el procedimiento que debemos tener nosotros como instalación de alimentos, tener medios para la desinfección de las manos, tener un basurero exclusivo de desechos de elementos de protección personal, tener un registro de entrega de mascarillas al personal. ¿Cuántas mascarillas le estoy entregando al personal? Y también está especificado cuando hago atención a público en espacios cerrados. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es el distanciamiento que debo tener entre las mesas? Ya la resolución me dice que entre mesas debe haber un distanciamiento entre bordes de 2 metros. Entonces tengo que dar cumplimiento, ¿cierto? Y tengo que distanciarla y tengo que ubicarla en base a que tengan 2 metros de distanciamiento. Me dice que tengo que tener una ventilación estándar, ¿ya? Es decir, tiene que haber una recirculación de aire, entre ya sea por natural o mecánica. Si es natural, las ventanas sirven, ¿cierto? Y además de los pases de movilidad habilitados en el caso de que sea un local con consumo, ¿cierto? Debe tener, todas las personas que ingresan al local deben tener su pase de movilidad habilitados. Y eso sería. Acá dejo mi nombre y mi correo electrónico y mi número de contacto por si alguien nos quisiera solicitar asesoría o algo que necesiten. Si tienen alguna duda, alguna consulta.
yo quisiera hacer una consulta. Ya, dígame, Mira, Marco. lo que pasa que ahora con todo este tema de esta contingencia, que los bonos, que los retiros del 10%, mucha gente se ha visto la necesidad de hacer algún emprendimiento, ¿cierto? Exactamente, sí, Y hay totalmente. muchas de estas personas que a lo mejor por desconocimiento, por ignorancia, no cumplen con todas estas normas de higiene para poder manipular alimentos. ¿Qué pasa en Claro. esos casos? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Le debemos comprar? ¿No le debemos comprar? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Nos exponemos a qué cosa? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Por qué no se fiscalizan? ¿Tú nos puedes comentar algo de eso? Sí, o sea, incitarlos más que nada a formalizarse. Ahora está el tema de la microempresa familiar, por ejemplo, que ayuda mucho a estos emprendedores que han surgido justamente por los temas de las pandemias y todo, de la pandemia y todo. Y si me asocio a la ley de la microempresa familiar, puedo adoptar incluso un espacio de la pieza de mi casa y en forma de una producción pequeña, pero cumpliendo con las características de higiene. Entonces, en base a eso, yo creo que es una buena opción incitarlos a formalizarse, porque aparte de estar con la reglamentación vigente, también se les aumenta el tema de la comercialización, que es fundamental también. Quizás puedo entregar a algún local, puedo comenzar a distribuir en proporciones menores, pero comenzar. Está la página de Ceremi en línea, o donde ustedes pueden solicitar su resolución, hacer su simulación de alimentos de acuerdo a lo que ustedes van a elaborar y comenzar a trabajar en base a eso, aspirar digamos, a eso. O sea, incentivarle a formalizarse en el fondo. Exactamente, incentivarlos a formalizarse, de cumplir con como les digo, con el tema de la microempresa familiar. Todos los emprendimientos ahora pueden y tienen el acceso a poder, digamos, formalizarse y que se les pidan menos requisitos. Claro. Porque, Ahora en prácticas, por ejemplo, ¿sí? uno ve muchas veces, pasa a comprar pan amasado, una casera, que te hace una torta para la casa. Entonces, igual son a veces uno corre riesgo en ese sentido si no sabe cómo lo preparan, pues. Exactamente, porque no tiene la autorización, entonces no está, digamos, no sabemos si está cumpliendo con las reglamentaciones vigentes. Las medidas ¿Ya? sanitarias. Entonces, Claro. sí. Entonces, claro, uno cuando compra en un lugar formalizado y, por ejemplo, llegas a ver alguna intoxicación alimentaria, a un informalizado no le puedo reclamar, porque yo le compré a un local informalizado. Esa ¿Ya? es mi segunda duda, claro. Sí, en cambio, si yo compré en un local formalizado, o yo tengo el respaldo de dónde compré, dónde adquirí ese alimento y hacerle un seguimiento, digamos. Pero Perfecto. eso sí, totalmente a que se formalicen. Sí, un riesgo. Exacto. Lamentablemente uno corre el riesgo por querer también ayudar un poco. Claro, sí, totalmente. Pero ahí, como les digo, está la oportunidad, está la forma de asociarse a la microempresa familiar, donde pueden elaborar en su casa, pueden utilizar el servicio higiénico de su casa y adoptar las medidas que son prácticas. Claro, a lo mejor, Finalmente, cuando son infraestructura, ya uno dice sí, cuesta más. claro, Pero porque cuando son mucha gente prácticas, es muchas veces decir, por no se organizan porque tiene un costo, por proveer de instalaciones, de implementos aparte de lo que tiene la casa. exactamente, exactamente, totalmente. Sí, así que en ese sentido, eso es como incitarlos a que conozcan el tema, a que se capaciten. Hay capacitaciones gratuitas en la misma página de Ceremi en línea, inscribirse. Hay otros cursos también en fomento, donde pueden ir adquiriendo conocimiento en técnicas de manipulación. Hay que ayudarla a que salgan de la ilegalidad. Exacto. Ya, pues, muchas gracias. ¿Usted elabora, don Marco? No. Yo tengo un local y yo justamente me gusta trabajar con gente local de la zona, pero le exijo
La resolución. resolución sanitaria. Si no tienen, no les compro. Ya. Yo me gusta trabajar con emprendimiento, con jóvenes, Sí, por con supuesto. hostelería, por ejemplo, pero que tengan resolución sanitaria. Yo compro Claro. queso, pero que tenga resolución sanitaria, ¿me entendí? Es como un minimarket. Perfecto. Pero Ya, perfecto. prefiero no tener, a arriesgarme, porque la verdad que yo tampoco manipulo nada en el local. Yo todo lo Y usted compro tiene solo sellado, expendio. envasado, claro, todo Ya. sellado, envasado, tengo agua purificada que también tiene resolución sanitaria, entonces me preocupo de esos detalles. Claro. Y muchas veces me siento un poco limitado porque hay gente que no lo hace, po, y hace cosas muy Exactamente. buenas, cosas muy ricas, que la Sí, gente hay pide, la emprendimientos gente muy pide. innovadores, sí, por supuesto. Exactamente, exactamente. Entonces, Ahora yo ahí, hace poco encontré un lugar donde compro alfajores ahora, bien hechito, ah, con resolución sanitaria, porque la gente compra esas cositas, po, pero que y sean les buenas, gusta. de buena calidad, claro, Exacto. claro. Y sobre todo además que hoy en día todos buscamos más lo artesanal, libre Más de claro, aditivos, que no tenga exactamente, tantos más todo productos que más hacen natural, daño a la salud. Claro. exactamente. Entonces, por eso también está esta forma de incentivarse y salió este tema de la microempresa familiar. Entonces Pero ahí ¿sabes qué? ustedes Pero también me y muchas molesta, veces se desconoce, hasta sí, las mismas personas desconocen cómo sí, formalizarse. pero una cosa que me molesta es la competencia desleal. Sí, Porque por yo tengo un supuesto. local, pago patente, pago todo mis cosas, tengo un empleado, qué sé yo, pero al lado mío hay una persona que hace sus cosas en el campo, la lleva para venderla al público y Y la las gente lo vende más compra. baratas. Obvio, Claro, obvio. sí. Entonces, ¿qué Ahí es, pasa? Que después se pelea conmigo porque yo vendo lo mismo que vende ella, pero yo trato de vender algo bueno, pues. claro. Es que además usted está vendiendo con IVA. Exactamente, exactamente. Exacto. Entonces Sí, bueno, ahí es un un poco tema ese, claro, de nunca acabar, con pero el uno tema de también los como, coleros, con el tema de los comerciantes ambulantes, es como pasa lo mismo. Uno se preocupa de pagar sus impuestos, pagar todas sus cosas, pero el de al lado le hace la guerra. exacto. Sí, es Entonces, un tema complejo totalmente, pero ahí uno también informarse como consumidores exacto, de cuál es el riesgo que hay de consumir en locales que no estén producto, exacto, autorizados. sí. Ya pues, Exactamente. estaremos en contacto entonces. Ya, don Marco, que esté Gracias, bien. Lorena. Adiós. Gracias. Chao. Lorena, muchas gracias. En nombre del Centro de Negocios agradecemos a todos su participación, por supuesto a Lorena por su disponibilidad a responder todas las inquietudes. Nos despedimos por ahora, esperando que tengan un excelente resto de día. Gracias a todos por la participación. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a usted, profesora.